Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nos encontramos juntos al doctor Winston Marte, ingeniero agrónomo, pero con un doctorado y un PhD en la Universidad de Kyushu en Japón. Un técnico sumamente calificado, con experiencia de Estado y también un dirigente político porque pertenece a la Secretaría Agropecuaria del Partido de la Liberación Dominicana. Pero vamos a hablar de políticas de Estado y de la importancia de las estadísticas para tomar decisiones en un subsector, en este caso la agropecuaria de la República Dominicana. Winston, y tengo que introducir tu participación en el programa con un tema que durante más de 10 años, pues en Ruta Agropecuaria Dominicana hemos tratado de promover, de insistir en que el país no se puede seguir dando el lujo de no tener estadísticas fiables y definitorias, como es el caso del Censo Agropecuario Nacional. 40 años sin censo agropecuario llama la atención. Si cada 10 años cada subsector de la vida económica o social de un país debe ser medido, y entonces no se comprende por qué los ministros de Agricultura de la República Dominicana durante 40 años obvian la responsabilidad de hacer las estadísticas. Y nosotros que tenemos alguna experiencia, nos sorprende el que no hayamos logrado pues tener este instrumento. Nosotros sabemos que tú eres un hombre de datos, porque lo que no se mide no se puede transformar y no se pueden aplicar políticas efectivas en favor de un u otro rubro de cualquier subsector, en este caso de la agropecuaria nacional. Darte la bienvenida y bueno, ver, por ejemplo, podemos comenzar con un cuadro que tú publicaste sobre las importaciones de algunos productos agrícolas y pecuarios, comparándolos con los dólares que se invirtieron en el año 2019 versus el 2023. Bienvenido, Winston. Muchas gracias, un placer estar aquí en Ruta Agropecuaria, un programa de mucha importancia y que difunde información importante del sector agropecuario dominicano. Precisamente, como usted señala, una debilidad que tiene el sector históricamente es la calidad de sus estadísticas agropecuarias. Y por eso es importante de que ese tema del censo pueda ser retomado. Decirte que cuando estuvimos al frente del Viceministerio de Planificación, trabajamos en el precenso agropecuario que se hizo en coordinación con la ONE, con la FAO, la Unión Europea y otras organizaciones. Y también nosotros trabajamos un proyecto que se llamó Registro Único de Productores Agropecuarios. Ese proyecto consistía en registrar, era un censo en otras palabras, en registrar todos los predios agrícolas y pecuarios de la República Dominicana con los datos socioeconómicos de los productores y además la localización geográfica de cada una de las fincas de los diferentes productores. Lo que pasa es que lamentablemente, como tenemos una institucionalidad muy débil en el país, desde que cambiaron el ministro de ese entonces, en 2018, pues ese programa fue prácticamente desvirtuado y no se le dio continuidad como debería de ser. Y entonces ahí se perdió todo el trabajo. Volviendo al tema de las estadísticas, en el cuadro que nosotros preparamos, nosotros incluimos los principales alimentos que consume el pueblo dominicano, como arroz, habichuela, cebolla, quesos, leche, carne de pollo, carne de cerdo, entre otros. Entonces, si observas, en comparación con 2019, los valores importados en millones de dólares,
Esto da un promedio de aumento de 217%. Es realmente impactante de cómo han aumentado los valores importados de los alimentos que consume el pueblo dominicano. Winston, hablando de estadística y tomando el cuadro como referente, nosotros en esa promoción que varios agroeconomistas, como el caso de don Fran Tejada, que apoyó la campaña, bueno, el presidente en unas de sus veces, José López de la Junta Agroempresarial Dominicana, recordamos allá en Punta Cana, bueno, pudimos juntar a Ángel Esteves y el administrador del Banco Agrícola de la época, cuando tú eras funcionario, y concientizar de la necesidad de hacer el censo. Se logró el precenso, que ya arroja datos que son sorprendentes con referencia a lo que mucha gente creía, un trabajo muy bien hecho, muy bien logrado, con estadísticas muy sólidas, pudiéndose mejorar, por supuesto. Hay cosas que pudimos observar que podían ser reevaluadas, pero no importa, se parte desde un inicio. Entonces, hay dicotomías que con simple lógica tú te preguntas. Entonces, si nosotros tomamos el caso, por ejemplo, de los quesos, y bueno, tú tienes que admitir que yo soy del sector lácteo, del sector ganadero lechero. Cuando vemos que en el 2019 se importaron 85.496.402 dólares y en el 2023 173.236.101.000 dólares, para un incremento de 87.779.000 dólares, para un 103%. Sí. Tú dices, bueno, pero en 4 años, ¿qué pasó? ¿Se duplicó la población de la República Dominicana? No. Porque no hay que ser ningún científico, no hay que ir a Japón a estudiar para tú hacerte preguntas, interrogantes y ver que sucedió algún fenómeno. El incremento de los turistas, bueno, ¿qué porcentaje significa eso en un incremento de importaciones de esa naturaleza? Cuando tú tienes datos de ese tipo que son impactantes, tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Alguien está hablando mentira en la República Dominicana? Bueno, pero los datos son datos oficiales, por ejemplo. Y la verdad es que las importaciones se han desbordado completamente. Porque no es solo el caso de los quesos. Y usted sabe las implicaciones que tiene importar queso, porque implica, tiene un impacto más fuerte en la producción que importar la propia leche. Entonces, porque implica que para usted procesar 1 libra, 1 kilo de queso, tiene que usar varios litros o kilos de leche. El valor agregado, además. El valor agregado, además. Entonces, eso crea un impacto bastante fuerte en la economía del sector en la República Dominicana. Y realmente es impresionante. Igualmente ha pasado con la leche. Con la leche, si usted observa los datos de la leche, las importaciones están alrededor de los 150 millones de dólares, más que en 2019, lo cual es bastante alarmante. Obviamente eso no está señalando que la producción de leche ha caído. Por supuesto. Ha caído de manera importante, número uno, y por el otro lado, usted señalaba un factor importante. Como el número de turistas comparado con 2019 y de visitantes ha aumentado, pues obviamente que el consumo agregado, la demanda agregada del país ha aumentado. Ahora bien, no se ha duplicado, como ha pasado en el caso de los quesos. Digamos que en este periodo el crecimiento haya sido de aproximadamente entre 10 y 12% anual del turismo y de los visitantes. Uno entendería, si esos datos fueran de las importaciones en esa medida, bueno, pues uno piensa, está respondiendo al consumo, a la demanda agregada del país, pero es que ha sido mucho más drástico. Y es que
lo que notamos es que cada vez se están usando más los productos lácteos importados en el país. Incluso en el programa de alimentación escolar del INAVIE podemos notar que hay alta participación de preparados lácteos, que no es leche. Usted es un experto en ese tema, mucho más que yo. Entonces, eso ha incrementado el mercado de este tipo de productos y por eso cada vez más entonces se está importando este tipo de productos. Que dicho sea de paso, no es que sean, cuando usted va a evaluarlo al precio al consumidor, no es verdad que son más baratos que los de fabricación nacional. También hay un problema de competencia en el mercado. No solamente eso, Winston, para los lácteos y todos los rubros que se producen en países desarrollados, estamos importando subsidios, tanto de Estados Unidos como de Unión Europea. Lo que va a pasar con el caso del arroz y con cualquier rubro. O sea, hay que tener en cuenta que además de un problema de competencia desigual, hay un componente de dinero que viene inyectado en esos productos de sus países de origen, que tienen políticas de protección a sus productores. Pero fíjate, un tema complejo. El sector dirigencial de la agropecuaria nacional, de todas las instituciones del sector y el sector oficial de todos los partidos, te hablan de la seguridad alimentaria y que, bueno, yo quiero que tú sepas que ya están hablando hasta de un 91% de la garantía alimentaria de la República Dominicana que se produce en el país. Entonces toman de tontos a los dominicanos, que con simple lógica volvemos y tú te haces la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuántas tareas de plátanos se sembraban en el año 1973 o 74? Bueno, realmente es una cantidad ínfima. Ahora las siembras de plátano, hasta 2019, las tierras cosechadas rondaban alrededor del millón de tareas en la República Dominicana. Y en los últimos años hemos notado un incremento cercano a unas 50, 60 mil tareas más. Pero escuche el detalle, querido amigo y amigo televidente. Y es que al banano, al guineo, le está yendo muy mal. Entró un ácaro que diezmó las plantaciones y la calidad del banano de exportación. Un ácaro que se reportó aquí en el 2021, cuando había un poco de sequía. Entonces, algunos productores, por tener la dificultad de poder exportar banano hacia la Unión Europea y hacia otros países, han migrado a producir plátanos. Entonces, por eso usted observa que ahora las autoridades nos dicen, como si fuera una buena noticia, de que hay sobreproducción de plátanos. Pero eso es, cuando usted lo analiza fríamente, técnicamente, que hay una sobreproducción de cualquier producto en la República Dominicana, es una evidencia de la falla de la política pública de ese rubro, porque alguien está perdiendo si hay una sobreproducción. Y en este caso están perdiendo los productores. Entonces, están perdiendo los productores, pero los consumidores no reciben el beneficio de esa sobreproducción. Porque aquí en el Gran Santo Domingo, cuando usted ve los datos oficiales del propio Ministerio de Agricultura, de enero a noviembre, el precio promedio del plátano es 29 pesos en los colmados, que es donde compra el 70% de la población. Y en los supermercados hoy día se encuentra a 19 pesos, cuando en el campo el plátano fía, por ejemplo, está a menos de 5 o 6 pesos. Y el plátano criollo, de primera calidad, está alrededor de los 7, 8, 9 pesos y madurándose en muchas fincas, lamentablemente. De manera que ha fallado la política pública en ese sentido. Por eso es que es tan importante que lo que usted decía al inicio, de que debemos de disponer de datos estadísticos confiables que permitan planificar de manera efectiva
Y ese es el caso de realizar un censo, de tener datos concretos eh, de los productores, de sus tierras, de sus ubicaciones, del potencial productivo, de todo, para poder hacer una planificación mucho más efectiva. Winston, De pero manera que ha aumentado la producción, pero hay alguien perdiendo la ecuación. Y en este caso es el productor y el consumidor que no se benefician. Winston, pero hay un asunto de simple matemática. En el año 1973 habían 4.600.000 dominicanos en la República Dominicana. Sí. Hoy hay 10.800.000 dominicanos, una población flotante de migrantes y una población de turistas. Sí. ¿Cuántos barcos de trigo se importaban en 1973 en la República Dominicana para hacer pan y espaguetis? Muy pocos. Un barco mensual. Sí. ¿Y cuántos barcos semanales entran hoy, Winston? Aquí muchísimo. entran 10 barcos de trigo semanales a la República Dominicana. Entonces, hay un crecimiento vegetativo del consumo de cualquier rubro que por incremento de la población va aumentando. Entonces, para hablar mentira y comer pescado, hay que tener cuidado. La cultura del dominicano se ha movido al consumo de rubros o de productos más sencillos y más fáciles de preparación y también más económico. Entonces, lo que ha habido en la República Dominicana es una sustitución de productos de consumo masivo. Lo que sí ha crecido exponencialmente es la importación de trigo para hacer harina, para pan y para espaguetis. Entonces, tú no puedes sustentar con decires meladaganarios. La República Dominicana tenemos el 91% de la garantía alimentaria, pero ¿dónde está la tierra? ¿Dónde están esas cantidades de terrenos disponibles para ese incremento de duplicar y triplicar la producción? Yo, a excepción de el arroz, los huevos y los pollos, yo tengo dudas de que ningún rubro haya crecido significativamente en los últimos 40 años. Y esos tres rubros tienen elementos muy coyunturales y muy específicos desde su desarrollo. Porque si tú coges rubro por rubro, bueno, hay que ser honesto, los vegetales han crecido. Las frutas. Eso es así. Y la fruta para exportación. Para exportación. Sí, sí. Porque con el tema del One Long Bean, con los cítricos, ha sido bastante difícil, ¿no? Que era una gran parte. Pero a excepción de aguacates, mangos y pollo, huevos y arroz, tú tienes que revisar si realmente nosotros hemos crecido en el nivel de garantizar la alimentación de nuestra población. Y siempre nosotros decimos en Ruta Agropecuaria que tenemos también que pensar en la población de al lado, porque ellos no se van a tirar al mar.